Tenemos, ya lo están viendo ahí en pantalla, al profe Lean. Vamos a darle. Si lo extrañaban, acá lo tienen. Hola, buen día. Buen día, profe. Pensé que le ibas a ¿cómo poner le va? aplausos. Nada, no Aplausos es necesario. también. Sí. Listo. Listo, suficiente. Tanto no. Es lo que te mereces. Esto. Che, ¿sabe la gente que puede comunicarse con la radio a través de WhatsApp y Telegram al 2954 31 25 41? Nos ven y nos escuchan en Facebook y en YouTube. Ahí se suscriben, les pone me gusta, todas las cosas, igual que en las otras redes. También estamos en el streaming las 24 horas en radiobdc.net.ar. Y si hay profe Lean, hay columna de historia. Obvio. ¿O no? ¿O no? ¿O no? No sé. ¿O no? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Y yo me estoy basando en lo que me pidieron. Estamos armando un programa sobre videojuegos. Te podemos invitar. Hoy, también. por favor, sí, ¿Sí? de una. Bueno, el tema es que es el lunes, creo. No te tenías, gamer. ¿En serio? Sí, no pero sabía. es el gamer. No sé si hay algo bueno hoy en día, porque la verdad se está relacionando demasiado con gamer igual. Incel. Sí, totalmente, no me está gustando mucho. Además, el término gamer no me gusta. No, bueno. Me gusta jugar jueguitos. Un apasionado de los videojuegos. Claro. De cuando eran jueguitos. Pero cuando era el Claro. jueguito, videojuego. Ahí está. O fichitas. Pero además mezcla su pasión, historia y videojuego. Muy bien. Está No, bueno. no sabe lo que Yo es. aprendí mucho de historia jugando videojuegos. Yo creo que es un muy buen Del Call recurso. of Duty. Claro. Muy buen recurso. La guerra de Medio Oriente. Re bien retratada. La masacrando. intervención estadounidense. Sí, La verdad. masacrando gente. Claro. Gente que... Gente. Mentira. Gente de mentira. Pero supuestamente real. Claro. Por favor. Claro. Bueno, Che, no, bueno, pero... ¿cuál es el Sí. tema? Fuera de para joda. hoy? El tema del Bueno, fondo es la vayamos- cuestión de la justicia. Ahí está. Hagamos justicia. No. Hagamos justicia. hermoso, arrancamos re bien. Violando todos los derechos internacionales. No, que derecho internacional. Hagamos justicia, mate a un nazi. Así sería. No, bueno, La pero paradoja de la pará que- tolerancia a un poroto es esto, loco. Bueno, A ver. pero fuera de joda, digamos, eso de los videojuegos, ¿no se usan también como entrenamiento y, Sí, o sea, en otros sí. ámbitos? Sí, y además de eso, a ver, como toda herramienta, vos podés usarlo para diversión. Es una herramienta. Ujú. La herramienta se puede usar para el mal o para el bien. Ujú. Vos podés utilizarlo también para, no sé, para que haya gente que sepa manejar un dron y ese dron mata personas. Claro. Y además totalmente deshumanizado porque estás alejado. No Ujú. sos el que tirás Sí, sí, el gatillo, lo hace de lejos. Entonces, sí. ay, te siente menos mal. ¿no? claro. No, en serio. Sí, sí. Es un fenómeno que ya se veía con el tema de los bombardeos de aviones. Eso también. Ujú. Ahora agregarle todo esto, toda una generación de personas que han salido, Claro. no estoy generalizando, ¿no? Pero de personas muy metidas con el tema de todo a través de la pantalla, y tenés una persona totalmente traumada más una persona con habilidades para manejar un joystick, ponele, ¿no? Claro. Más una ideología totalmente guerrerista, racista y todo eso, tenés para cualquier ejército, estilo de Estados Unidos, Israel y todo eso, te sirven ese tipo de gente. Estados Unidos e Israel utilizan muchísimos drones. Israel en específico utiliza muchos drones. Ujú. Y para atacar civiles, digamos, Claro. ¿no? Sí, sí. Para atacar civiles, pero bien localizado, no nada de en medio de una batalla. Sí, últimamente casi todo lo que se ve tiene que ver con ataques a escuelas, centros de refugiados, digamos, como va ahí, y muchos son con drones. Sí, no es una Sí. cuestión simplemente un genocidio. Sí, Simple. Estamos viendo un genocidio en vivo y nuestro país es que Sí, digamos, tristemente cómplice. tristemente cómplice, porque es cómplice real. Claro. Sí, sí. Ujú. Bueno. Bueno, hablando, ¿viste? Para comenzar hablando de bien lo pic. que debería funcionar en estos casos, que tiene que ver con la justicia. La justicia. Yo me estoy basando en que me lo pidieron ustedes, así Ajá, que tuve que comenzar a nos tiró- estudiar, Muy bien. porque Así nos gusta. tanto no sé sobre cuestiones más detallistas. Esto sería tal vez más para un jurista, pero bueno, Claro. algo para Claro. comenzar. Tómelo, gente, si hay algún abogado que tenga formación en historia del derecho, Indígnese y indígnese y con la comuníquese, BDC. por favor, ¿está? Porque esos oídos comenzaron a sangrar por buenas razones. Así que, por favor, tiene todo el derecho de venir y decir cosas. A ver,
Por ejemplo, en la Argentina específicamente lo que es el sistema de justicia nuestro proviene mucho de lo que es la época colonial, ¿no? Ujú. Ujú. Hereda, por decirlo de alguna manera, mucho de la época colonial. Cuando llegan los españoles y conquistan, lo que intentan hacer es básicamente poner un reino, ¿no? Que es el reino de España, pero en América. Y ya de por sí, de antemano, España es una combinación de varios reinos, ¿no? Ujú. De varias naciones a su manera adentro, ¿no? Ujú. Entonces, la parte, digamos, de las leyes se intentó basar en también como pasaba con España. Son varios reinos en un solo reino. ¿Se entiende? Todos Claro, somos esa lógica. españoles. Todos somos españoles, ¿no? Claro. Pero por lo tanto, las leyes se tienen que ser adecuadas para cada lugar que se está. ¿Se entiende? Tiene cierto sentido, además, considerando que las colonias españolas estaban cruzando el océano, digamos, ¿no? Ujú. Digamos. También se usaba allá, ¿no? Esa lógica. Pero acá, en América, en las colonias españolas se utilizó también de esa manera. Y se basaron principalmente en dos cuerpos de leyes. Primero, lo que son las partidas, ¿no? Las 7 partidas que se basan en lo que son un conjunto de leyes que armó Alfonso X el Sabio, que fue el rey de Castilla. Castilla es un reino previo a España, Ujú. Ujú. el principal reino, digamos, el que termina unificando, ¿no? España, y que es un cuerpo de leyes que se utilizó, ¿no? Incluso hasta el siglo pasado acá en Argentina, como base, ¿no? Para todo lo que es el derecho civil principalmente, también. Ajá. Todo lo que es, cuando me refiero a derecho civil, que me refiero a comercio, matrimonios, disputa de herencia, van entendiendo, ¿no? Ujú. Todo lo Sí. que no sea penal. Y por otro lado también las leyes de Indias, el otro conjunto. Que Indias, ¿por qué? Por América, ¿no? Que recuerdan que le decían India porque Colón cuando llegó acá pensó que era la India y bueno, terminó quedando así, ¿no? Ujú. Bueno, las leyes de Indias lo que establecían eran también un sistema legislativo diferente para cada casta dentro de la colonia española. No sé si me Ujú. va entendiendo. Casta, Sí. en el buen sentido lo estoy diciendo el término, en el sentido científico. ¿A qué con castas me refiero? A grupos cerrados que es imposible poder entrar porque se basan en nacimiento y color de piel. Bien. ¿Está? Entonces, principalmente tenían para diferenciar las principales castas, digamos, de los españoles, ¿no? Y criollos Bien. de los indígenas Ujú. en específico, Mm. ¿no? Por dos lógicas. Primero, bajo la lógica esta de casta de segregación para asegurar el dominio español, ¿no? Pero al mismo tiempo también bajo lógica de protección del indígena. Porque el imperio español no dejaba de ser un imperio, ¿no? Tenía que gobernar. No era una lógica de genocidio, no tenía una Ujú. intencionalidad de genocidio sobre los indígenas. Sí tenía una intencionalidad de dominio, que es muy diferente, ¿no? En el medio... Se cargaron unos cuantos. Ya, a eso yo te iba a decir, en el medio de la conquista, más la enfermedad y todo eso, se generó un genocidio. Pero la intencionalidad no era de genocidio. ¿Por qué no era la intencionalidad de genocidio? Porque no tenía sentido. Lo que venían los españoles a buscar era dominar, necesitaban mano de obra servil. Ujú. Claro. Querían, mejor dicho, no necesitaban. Podían Ujú. trabajar ellos también, ¿no? Pero bueno, querían mano de obra servil. ¿Se entiende? Ujú. Entonces no era una lógica como por ejemplo pasó con los colonos ingleses que iban y mataban, limpiaban, ¿no? La tierra, puede ser, purificaban entre comillas, ¿no? Ujú. Era una lógica de necesitamos a esta gente, ¿no? La tenemos que cristianizar, todas estas leyes Claro. de Indias y también todas las leyes de lo que son las 7 partidas también se basan mucho en cuestiones como fundamentos religiosos de fondo, ¿no? La cuestión de cristianizar está muy fuerte siempre, pero siempre bajo la lógica de aceptando que los indígenas, ¿no? O que el pueblo conquistado, ¿no? Es un otro que forma parte de un reino. ¿Se entiende? Es otro. Ujú. Claro. Otro, no son españoles, pero forman parte del reino. ¿Se entiende? Por lo tanto, también tienen sus derechos como personas inferiores, ¿no? Ujú. No inferior en el sentido biológico, sino en el bueno, sí, biológico también, pero no inferior en un sentido de subhumano, como si fuera Claro. un subhumano, sino en el inferior en el sentido de ingenuos casi. ¿Me entendés? Ahí al fondo del tarro estaban la población negra. No, al fondo del tarro, claro, estaban los negros, pero el negro es otro tema, por el tema de la esclavitud. Claro. Nosotros a veces pensamos en la esclavitud y pensamos en negro. Eso es una concepción equivocada, porque la esclavitud ha existido por lo menos el 10.000 a.C., por lo menos, ¿no? Digo, agrego que la humanidad tiene 2 millones de años, así que Ujú. con mínimo, así que 10.000 no es nada,
y ha habido esclavitud en todas partes del mundo. De hecho, el término esclavo viene de eslavo, que era donde en Europa durante la Alta Edad Media y al inicio de la Baja Edad Media se conseguían esclavos, que era principalmente de la parte de Europa del Este. ¿Se entiende? De ahí viene eslavo. Ha habido esclavos de todos los colores, negro, blanco, lo que sea, lo que se te ocurra a vos. Hoy en día hay esclavos. Digo también. La trata de personas no deja de ser esclavitud. Ahora bien, en el caso específico de los negros, por ser esclavos, ¿no? Porque es de la trata de personas que viene obtenido de África, del continente africano, del África negra específicamente, lo que tenés, ¿no? Es no una situación relacionada con la casta, con la raza en específico, sino con la esclavitud. Sí, digamos como mercancía, o sea, era un objeto. Como mercancía, entonces ya directamente ni siquiera entraría como un ciudadano del reino. Ahora bien, incluso dentro de esa concepción, tienen una concepción de vos también existís en este... Sí, tenemos que... había un marco regulatorio de... Exactamente, de esa realidad. Sí. Entonces, por ejemplo, después que se cumplieran, ambos sabemos que Sí. una cosa es la ley, la intencionalidad, y otra cosa, incluso con todos esos sesgos enormes que tiene el sesgo que maneja todo, las leyes que eran de los españoles, el sesgo era asegurar que los españoles son los superiores. Simple. Dentro unos superiores, esas leyes querían que sean unos superiores, ¿cómo se diría el término? No me sale el término buenos. Algo parecido. Unos superiores paternalistas, ponele, sería el término, ¿no? Unos dominadores, unos buenos dominadores, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero no deja de ser que el sesgo va por ese lado, y por lo tanto, se imaginarán que esta lógica de protección del indígena, por ejemplo, no se cumplían muchas veces. ¿Entiendes? Pero está en el cuerpo natural esto, pero bajo una lógica discriminatoria. El caso de los negros esclavos... Bueno, no es muy diferente de lo que pasa hoy, ¿no? También. Es que ahí está, hay una parte que me parece que es positiva, que es la lógica esta de vos no sos un alguien que hay que eliminar. Sos un alguien que forma parte. Que también tiene mucho que ver también con la lógica de la iglesia, también de fondo, ¿no? La lógica de somos todos parte de la iglesia. El problema de fondo cuando se le agrega, ¿no? Toda la parte de la dominación española, que es la lógica esta de fondo de vos sos inferior. Sí, vos sos parte. Claro, pero sos inferior. Loca, sos clase B. Exactamente. Sos clase, formás parte. Sos necesario. Claro, pero no podés dictar misa. Claro, por ejemplo. Exactamente, claro. esa es la onda. Claro, ¿se entiende? Pero no, o dentro de la sociedad no podés estar en los cargos políticos más importantes. O si sos negro y sos esclavo, ¿no? Ni se te ocurre rebelarte. Podés comprarte tu libertad, por ejemplo, ¿no? Entonces, qué sé yo, había leyes que decían que tenían derecho los dueños de los esclavos tenían la obligación de que una parte vaya quedando el esclavo como para que puedan ir acumulando y después comprarse su libertad. Ambos sabemos, no se cumplía, ¿no? O había otras leyes que estoy casi seguro que eso se debía cumplir, ¿no? De que si un esclavo era demasiado viejo, no podía ser, si era liberado, no podía ser liberado y ya está. No, tenía que ser liberado y tenía que dársele una manutención el que había sido el dueño. ¿Se entiende? Ah, mira. Y claro, porque era una lógica de hijo de mil, ya no me sirve más, ¿no? Lo tiro. A ver, y vos decís, uy, qué humanos. Humano hablando de la esclavitud, ¿no? Claro, pero sí, bajo una... bajo esa lógica. A ver, yo lo que quiero decir es que son lógicas regulatorias, ¿no? Claro. Regulatorias. De no eliminación, sino de regulación de la discriminación, ¿no? Y no con intencionalidad genocida, sino con intencionalidad discriminatoria de dominación. Claro. Está mal, obvio que está mal. Estoy simplemente diciendo la lógica que tienen de fondo, ¿no? Cuando comienza con la Revolución de Mayo, las primeras etapas de la posindependencia, las provincias están separadas de una de otras, el derecho basado en el derecho español se sigue usando para el derecho civil específicamente, ¿no? Y también se utilizó para todo lo que son las partes del Estado, del manejo de las nuevas provincias, de estos estados provinciales que existieron, ¿no? Se hicieron leyes propias, ¿no? Pero para toda la parte civil, todo el manejo comercial, de relaciones de propiedad, patrimonio y todo eso se siguió utilizando desde la época de la colonia, hasta que se produce una unificación, ¿no? De lo que es la Argentina a través del proyecto unitario liberal, ¿no? Y ahí se crea el Código Civil y Comercial de Vélez Sarsfield, que se basa en los códigos modernos, ¿no? Legales, ¿no? Que había para ese momento, donde la lógica era
unificar todas las leyes en un solo gran corpus, ¿no? Ujú. De fácil llegada y que tenga lógica entre sí, que no sea contradictorio entre sí. Ujú. No sé si se me va entendiendo. Basado en el código napoleónico que estuvo durante la época, que fue creado durante la Revolución Francesa, no, perdón, durante la época de Napoleón. ¿Está? Ujú. Uy, disculpen el sonido de batería. Aún indignado. Debe ser. Es la batería. Pero bueno. Después, ese código civil en específico siguió hasta 2015, creo fue. 2016 que se sí. modificó, ¿no? Sí, sí. Y ahora como creo que se llama código... Ay, me mataste. ¿Tiene Bueno. otro nombre? Tiene otro nombre, pero bueno, va por el mismo lado. Se reformó porque, bueno, obviamente había un montón de cosas desactualizadas. Por ejemplo, la cuestión de matrimonial, Sí. la más conocida, Claro. ¿no? Pero bueno, esa es la parte del código civil. Ahora ¿Se bien, unificó con el comercial, puede ser? ¿Código civil y comercial? puede ser. No tengo ni idea, sinceramente. Ay, estamos un abogado. Abogados. Comuníquense. Ahora bien, en cuanto al concepto de justicia, Sí. como ven, la lógica de justicia va cambiando también según el tipo de sociedad que se esté, Ujú. ¿no? Y después lo que es la justicia en cuanto a la lógica de la pena también, ¿no? En cuanto a todo lo que es delitos penales, ¿no? Todo justicia penal, como se le diga. ¿Por qué? ¡Que le corten la cabeza! Claro, antes, por ejemplo, la lógica que era que le corten la cabeza, y no era la lógica de que te corte la cabeza porque sí, ¿no? Sino que era una lógica del espectáculo. Mm. Durante la Edad Media, por ejemplo, en Europa, y después trasladado acá también, era la lógica del espectáculo. Lógica de la demostración para la prevención, ¿no? Yo si demuestro lo que le va a pasar al que haga tal cosa, ¿no? No lo va a volver a hacer. El castigo ejemplar. Exactamente, el castigo ejemplar. Obviamente atravesado por la diferencia de clase, ¿no? Un noble, a menos que sea un crimen contra otro noble, en general no iba a pasar. No le iban a La- cortar la mano por robar. No le iban a cortar la mano. Claro, sí, se entiende, ¿no? No le iban a esclavizar, no lo iban a lo que sea, ¿se va entendiendo? Ujú. A un campesino pobre, a un indígena, sí, obviamente. Preguntémosle lo que le pasó a Tupac Amaru, ¿no? Ujú. Esa es la lógica del castigo ejemplar. Eso lo estudia, en recontra conocido, lo estudia Foucault, ¿no? De cómo se pasa con la modernidad, se pasa con el capitalismo, ¿no? Se pasa de una lógica de castigo como ejemplar a una lógica de castigo como de gestión. Ujú. ¿Qué sería eso? No quiero eliminar a la persona para que sea un ejemplo como otro, quiero reformarlo. Y esa reforma tiene que ver con una lógica no simplemente humanitaria, sino también bajo una lógica de yo no puedo, necesito que esa persona forme parte de un sistema productivo, ¿entendés? Claro. Y si vos te pones a pensar en lo que es la historia argentina, tiene mucho que ver también esa lógica. Porque, por ejemplo, antes del código de Vélez-Sarsfield, ¿no? Como yo le dije, había leyes que armaban cada provincia también, ¿no? Ujú. Para un montón de cuestiones penales. Para la parte civiles y de relaciones pacíficas, por decirlo de alguna manera, no sé cómo llamarlo, se basan todavía en leyes de la colonia. Y, por ejemplo, una de las leyes más conocidas, por ejemplo, que instaló Rosas, ¿no? Son las leyes de contra la vagancia y los malentretenidos, contra los vagos Ah, malentretenidos. ¿Qué eran los vagos malentretenidos? Era Mal cárceles. Sí, entretenido. el término malentretenido es genial, es equivalente Cada genial. vez que lo leo se me da mucha risa. Sí. ¿Qué era el fondo de todo? ¿No? No era. Era, por ejemplo, a las personas, al gaucho, que luego sea el Claro. Martín Fierro, ¿no? ¿Qué era el gaucho? El gaucho no era una persona que andaba por ahí dando vueltas necesariamente. El gaucho generalmente era una persona que tenía una pequeña propiedad, que no estaba a su nombre, pero los hechos lo era, ¿no? Y que complementaba, además de con una pequeña agricultura y ganadería, complementaba con cacería o con algunos con robo de ganado, ¿no? De otro lado, ¿no? Ujú. La propiedad entre los lugares no estaba definida totalmente. ¿Qué hace Rosa como estanciero que es, no? Una de las tantas cosas que hace para favorecer al estanciero es la lógica esta de este tipo de leyes. ¿Y cuál era la lógica esta? Era que si vos no estás conchavado, es decir, empleado bajo alguien, un patrón, Ujú. ¿no? Lo que iba a pasar es que te iban a meter preso, que no existían las cárceles como las entendemos hoy en día, ¿no? Si te ven las cárceles de ese momento, te podías escapar por los barrotes, básicamente. O lo más probable, ¿no? Te llevaban a la frontera. Y era terrible que te llevaran a la frontera porque era la guerra contra el indio, puede ser de alguna manera, ¿no?
con todo lo, además el autoritarismo del ejército de frontera y todo lo demás, ¿no? La pérdida de la producción, porque se iba a una mano de obra indispensable, que era el hombre mayor en este caso, ¿no? Entonces la unidad familiar se rompía también. El Martín Fierro. El Martín Fierro, por eso lo estoy diciendo, el Martín Fierro básicamente. Claro. Pero se creó con esa lógica. ¿Cuál es la lógica? Te castigo, ¿no? Por estar dando vueltas, ¿no? Y vos decís, bueno, ¿dónde está el delito? Bueno, es el delito, estar dando vueltas. ¿Y qué van a hacer? ¿Lo van a levantar? ¿Lo van a meter preso? No. Para evitarlo, ¿no? Tenés que tener una papeleta de conchavo. Vas a tener que estar trabajando para otro. Te disciplino. Claro. ¿Se entiende? ¿Se acuerdas de la figura del merodeo? Cuando cambiaron el... que para mí tiene mucho que ver. El código de ahí por lo menos en Córdoba me acuerdo que era un gran tema la modificación de esa figura porque era como ridícula, digamos. Como ridícula. Es que de hecho también si vos te pones a pensar la lógica de lo que se llamaba abigeato, ¿no? Lo que es abigeato, el robo de ganado, en esa época también fue una lógica simplemente de opresión de los grandes estancieros sobre los pequeños propietarios. Porque las vacas generalmente no tenían una propiedad definida. Muchas. ¿Se entiende? A ver, obviamente había vacas que eran de alguien, ¿no? Sí. Y había vacas salvajes, pero no había una forma reconocible de saber muchas veces que esos animales eran de alguien. No había alambrados. Claro. ¿Se entiende? Se te metía una vaca, o andaba una vaca por ahí, la mataba. Mientras estaba acá... Claro, qué sé yo, estaba por ahí. Claro. ¿Se va entendiendo? Muchas veces con conocimiento... Vaquita. Claro. Vaquita. Era una cacería. Sí, sí. Como el Age of Empire cuando vas robando ovejas. ¿viste? Totalmente. Pero no la vas robando. Si no eran de nadie. Se te hacían Claro. solas tuyas. Se te hacen por estar al solas. lado, claro. ¿Entendés? Obviamente había que eran de los grandes estancieros. Pero era una lógica totalmente autoritaria, ¿no? Y además también los estancieros que se aprovechaban y tenían propiedad de tierra gracias a sus conexiones con el Estado, ¿no? Que les permitía comprar tierras, ¿no? O alquilar, mejor dicho, tierras a precios baratísimos al Estado, ¿no? Y por lo tanto ellos eran dueños plenos del uso de esas tierras. En cambio muchos gauchos y todo eso no tenían una propiedad válida. En el sentido legal, ¿no? En el sentido de la justicia sí era su propiedad. Digo, la trabajaban durante años. Claro. Si vemos la propiedad en base a su uso social, era de ellos, ¿no? Las tierras del que la trabaja. Claro, si la vemos bajo la lógica de la necesidad social, ¿no? De la justicia, era de ellos, pero no. Bueno, a eso te refiero. El concepto de justicia cambia también, por lo tanto, ¿no? También, ahí se comienza a notar incluso en esto, la necesidad para que se adecue el capitalismo también, ¿no? Claro. A esta nueva forma de producción. Bueno, eso. No te quiero asustar, pero Sony 36. Y me tengo que ir a trabajar. Sí. Sí. Yo le quería preguntar por la ¿hacemos? Corte Suprema, pero bueno, si sabía algo. ¿Qué cuando se creó la Corte Suprema? Sí. Lo había buscado por ahí, pero no me acuerdo ahora. No, había... En la segunda mitad del siglo XIX se creó la Corte Suprema también en Argentina, pero digamos con la unificación del territorio, con el proyecto unitario, primero unitario, luego liberal y luego O sea, había oligárquico. jueces Sí, que sí. ordenaban la cuestión. Sí, lo que pasa que la lógica esta de lo que vos decís, Tribunal Supremo, se creó en la época, en base a las leyes más modernas, ¿no? Se crearon en la época de la unificación de las provincias. Después, durante la época colonial, obviamente que también había tribunales. Sí. El Tribunal Real, el Tribunal de Indias, Bueno, si no me debe equivoco. estar muy El ligado. Consejo de Indias, perdón, ahí Claro. está. Sí. Claro, digo, muy legado al armado ahí de la Constitución y... Claro, va de la lado, Bueno. pero además de la creación esta de un entramado de constitución bajo lógica liberal. No, a ver, repito, yo tengo que andar aclarando esto. No porque- libertariana. No libertariano, estoy hablando de liberal en el sentido clásico del término. Lo que pasaba en todas las naciones que estaban entrando al capitalismo de la época, ¿no? Que significa una lógica liberal, la lógica de Vélez Sarsfield, de Alberdi, ¿me entendés? No esta payasada que estamos haciendo acá, que son en el fondo son liberales también, pero claramente te das cuenta que esto es desde el punto de vista de la decadencia del liberalismo total, ¿no? ¿Se entiende? El liberalismo de esa época te creaba trenes, ¿no? Claro, Es lo único que te digo, ¿no? Che, Y un código civil, digamos, ¿no? claro, sí, sí. Hubo una pregunta que fue la que medio que nos llevó hacia este lado cuando decíamos, che, ¿de qué vamos a hablar? Que era de por qué los jueces son vitalicios. Ah, no lo sé. Ah, ok. Me había olvidado de esa gran pregunta. Sí, también que hay una lógica también en todo lo que es el pensamiento liberal,
que esta lógica de evitar la tiranía la tiranía de la mayoría, Ah, ¿no? Entonces por eso los poderes judiciales no son elegidos. Porque, a ver, se basa, por eso hay una lógica que te dice que el poder judicial es la última gran nobleza que queda. ujú. Porque no hay elección, ¿no? Y se generan toda esta lógica de familias judiciales muchas veces. Y se basan en, si no me equivoco, en Si te digo lo que me contestó la inteligencia sí, artificial. bueno, a ver, Mm. en Tocqueville, si no me equivoco, creo que se basa en Tocqueville, ¿no? Un pensador estadounidense que lo que decía hablaba de que, bajo su lógica, que estaba de acuerdo con la democracia liberal, ¿no? Pero tanto poder para las masas a través del voto no está bueno, Claro. ¿no? Entonces decía, tiene que haber un seguro contra la tiranía de las mayorías. Ergo, tiene que haber un seguro para evitar que la minoría privilegiada, ¿no? Pierda su privilegio, ¿no? ¿Se, Ujú. se va entendiendo? Es Ahí decir, va. la burguesía. Ahí va, ahí va, ahí va. Pero bueno, la idea A hoy ver, es que quiero, me está generando mucha curiosidad. La IA dice, la inamovilidad judicial, o sea, en Argentina, el hecho de que los jueces no puedan ser removidos del cargo se justifica para asegurar la independencia del Poder Judicial. Esta independencia es un pilar fundamental del sistema republicano La que tiranía- garantiza que el Poder Judicial no esté sujeto a presiones del Poder Ejecutivo. claro, porque ahora no pasa. La tiranía de la mayoría. El concepto de tiranía de la mayoría, como, Claro. como el diputado, el senador y a los presidentes se los vota, ¿no? Estos no tienen que ser así porque si no pueden ser influenciados por el otro poder. Lo que no toma en cuenta, que yo estoy seguro que lo tenían en cuenta en realidad, es que el Poder Judicial, y esa es la gran mentira del republicanismo, hay una división de poderes, sí, pero el interés es el mismo. Ese es el problema. Claro. Claro. Entonces, lo que hay son pactos. La rosca que hay ahí atrás Mm. no habla de independencia. Sí habla de independencia, sí, pero no a favor del pueblo, yo te diría. Claro. El artículo 110 de la Constitución argentina establece que los jueces conservan sus empleos mientras dure su buena conducta. Esta garantía de inamovilidad busca proteger a los jueces de posibles represalias o influencias externas que puedan afectar su independencia a la hora de fallar. Claro, el lado escondido es un caso de Claro. buena conducta Hermoso. que creo que hace 2 días tiraron abajo todo, ya, la causa. Sí, totalmente, sí. Bueno, entonces en resumen es por la necesidad de asegurar la independencia del Poder Judicial, la garantía de una justicia imparcial y equitativa y la protección de los jueces de posibles presiones externas. Sí, Ujú. sin embargo, hoy en muchos lugares ya se está poniendo la elección directa de jueces. Sí, como México, ¿no? México, no- Bolivia. Mm. Claro. Y Hoy- algunos piden elección directa de jueces y comisarios. Bueno, pero creo que eso es algo que ya se hace en Estados Unidos, la Ujú. lógica de los sheriff, Ujú. los Claro. alguaciles. Eso ya también es algo de Estados Unidos. También. Dice después, en 1994 se introdujo una cláusula que limitaba la edad para ejercer como juez a 75 años, estableciendo que a partir de esa edad los jueces debían ser renombrados cada 5 años. Esta cláusula fue declarada nula en 1999 por la Corte Suprema, pero fue restablecida en el 2017. Es que se termina generando una endogamia, no sé cómo decirlo, Claro. una cuestión que se maneja a sí misma sola. Claro. Entonces, más que resolver cuestiones de justicia, lo que se resuelve es cuestiones de cómo seguir existiendo. Entonces, cualquier tipo de poder político que cuestione mi autoridad, ¿no? Automáticamente me voy a poner a la defensiva y no voy a hacer ningún tipo de cambio y voy a tratar digamos, de hacer lo necesario para influir en el otro poder político, ¿no? Claro. Digo, con lo que pasó con Cristina, creo que es lo más obvio, ¿no? Estaba todo el mundo criticado en su momento a Cristina con el tema de, ¿cómo se llamaba el juez que era de ella, pero que era uña y carne? Juez muy discutible, muy discutible. ¿Se acuerdan? Ay, no sé. Tenía uno también, a ver. ¿De Zaffaroni estás hablando? No. Ah, Ollarvide. no. ¿Cuál era? Ollarvide, ahí está. Ollarvide, ah. Ollarvide, ¿no? Pero después también, cuando dejó de tener Ollarvide y tener tan buena relación con el Poder Judicial, y comenzó a hacer críticas por las decisiones que tomó el Poder Judicial con cuestiones relacionadas con cuestiones económicas, por ejemplo, a ver, se pusieron a la defensiva y comenzaron a habilitar a que el macrismo haga cualquier tipo de denuncia y se le acuse de cualquier cosa, digamos, Ujú. básicamente. No sé si me quiero decir. Sí, lo mismo Tienen también. intereses que no están relacionados con la cuestión de la justicia también, se atraviesa. Hay un montón de gente, obviamente, hay un montón de gente que labura, que le pone toda la gana, bla, 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 como en todos lados, ¿no?
Pero la realidad concreta es que los intereses de eso están. Ujú. Existen. Lo mismo pasó con la ley de medios, digamos, que ya se votó toda una ley recontra charlada y no sé qué cosa. De la más democrática posta, en en serio. uno de los poderes, y del otro lado te metían, ¿cómo es? Amparo. Claro. Pero vos sos el otro poder, o sea, ya se eligió la ley. No, pero Bancátela. está bien, espera. El poder judicial se supone que para eso existe, para también hacer equilibrio de poderes bajo una lógica republicana. El problema de fondo es que una cosa es eso y otra cosa es la careteada de decir lo estamos haciendo por equilibrio y no porque haya detrás un interés económico de un sector que le conviene, que está haciendo lobby para que sea así. Ujú. No es poder independiente. ¿Independiente de quién? ¿Me entendés? Ujú. Ese es el problema, desde mi punto de vista. No existe la independencia de poder. Entonces podemos discutir. No existe la independencia de poderes porque está corrompida o porque es imposible. Bueno, eso es una discusión. Ujú. Ahí va. Bueno, ya está. La dejamos Que por cierre, hoy. que cierre. Para la Te próxima. deja ¿Eh? reflexionando. Sí, no sé si me estás tomando el pelo o no. No, cierre. No, te estoy tomando, me quedé. Nos deja con la puntita para la próxima. Claro. Claro. Ahí va. Ok. No. Una pregunta sin respuesta. Claro. Una pregunta que se la tira al pueblo para que la resuelvan ellos. Claro, totalmente. Resuélvalo usted. A ver. Claro. Claro. Yo A ver. solo pienso. Sí, ¿es posible la división de poder o no es posible la división de poderes de una manera real pensando en la justicia Claro. popular? En realidad es una pregunta cuasi filosófica. Así que. No, Entre filosófica. no una pregunta de poder. Estaría bueno para traer. Faltaría un abogado y un filósofo. Ahí. Y hacemos una mesa. Agregar un teólogo de debate. también. Agregar un Claro, teólogo estaba también y esto es... pensando, un cureta. Claro. Está bueno. Agregarle un econochanta, no un economista, un econochanta. Agregarle. ¿Sabes qué? Te vuelve... No, porque eso acaparan siempre toda la atención. Toda se la ponen a atención y gritar. salen No con dicen nada. con teorías falopa además para colmo, ¿viste? Como estilo... Claro. todo lo único que importa es uno No. mismo y ya está. Bueno, Entonces, falta uno de la farándula y... Claro, y ya está, listo. Mirta. Bueno, gente, ya está. Profe, muchas gracias, profe León, que Dale. estuvimos hablando hoy de justicia en la columna de historia.